se da siempre ante una pérdida, ¿no? No es solo, bueno, puede ser específicamente por la pérdida de un ser querido. En fin, hay diferentes tipos de duelo. Es siempre una pérdida, ¿no? Y sobre todo también, el duelo más conocido es cuando una pérdida de un ser querido, ¿no? Y en todo duelo hay diferentes etapas, ¿no? Que la crisis, negación, enojo, depresión, pues vendría la aceptación y el aprendizaje. Sería lo normal, lo esperado que pase en cualquier situación de duelo. La primera etapa es que la persona está en estado de incredulidad, se siente confusa, aturdida, con ansiedad, sin poder creer la realidad que vive o incluso está en estado de shock. Después vendría la ira. Se manifiesta mediante emociones de rabia, envidia, hostilidad, irritabilidad, resentimiento, que puede dirigirse hacia el entorno o hacia uno mismo. Después vendría la negociación, que es la etapa en que convive la añoranza y el compromiso ante la recuperación. La persona empieza a establecer metas, a recuperarse en su enfermedad y el dolor emocional puede ir superando ese dolor emocional, ¿no? Empieza como a negociar entre esas dos cosas. Después viene la depresión, que es cuando implica sentimientos de vacío profundo que pueden llegar a la pérdida de la esperanza, a la falta de sentido, a la falta del deseo de seguir viviendo también, ¿no? La depresión es como lo máximo, como eso lo máximo del pozo, que la persona le parece que no va a poder seguir, sobre todo los duelos más complicados a veces, ¿no? Y después vendría así esa aceptación, que es cuando la persona acepta la realidad, mira hacia el futuro, puede dar nuevos significados, trata de reasignarse a esa pérdida y puede ir adaptándose a esa nueva realidad, ¿no? Puede empezar a iniciar otra vez nuevas etapas y empezar a poder hacer otra vez proyectos vitales. Eso sería lo normal, entre comillas, lo que podemos esperar de un duelo. A veces esas etapas no se dan en el momento que se tienen que dar, ¿sí? O a veces la persona queda mucho en una de esas etapas, y a eso se le llama duelo complicado. De repente la persona se queda mucho en la negación y no puede ir avanzando de la negación, ¿no? Le parece que la persona no está y queda como fijado en esa etapa, se dice. O a veces puede quedarse en la ira, como enojado, ese resentimiento, y no logra como salir de eso, ¿no? Se dice que queda fijado, queda como instalado en alguna de esas etapas. Y ahí estaríamos hablando de un duelo complicado. El duelo complicado es eso, la intensificación del duelo a nivel en que la persona está desbordada, recurre a conductas desadaptativas, que se llama, o permanece incansablemente en esta etapa, sin avanzar, como que se queda en una etapa. También se menciona que puede haber 4 tipos de duelos complicados, ¿no? Que es un duelo crónico, podría ser uno, que es cuando pasa un año y la persona siente que nunca acaba, no termina de amoldarse a su nueva vida, sigue sin aceptar el dolor, la angustia o la ansiedad que siente al recordar la pérdida. No logra como avanzar, salir de esa etapa. Después sería un duelo, puede haber un duelo retrasado o pospuesto, que tras la pérdida de la persona experimenta ciertas emociones, pero no todas, o no con la verdadera intensidad que tendría que tener. Es lo que decimos a veces no cayó, cuando a veces uno dice, pero esta persona no cayó, sigue como si nada, como si no hubiera perdido a otra persona, ¿no? Parece que nada como que no le llegara, como que entre comillas sigue con su vida normal. Pero a veces pasado el tiempo y de repente ante un acontecimiento, por ejemplo ante el cumpleaños, o ante algo, o ante una fiesta, puede ser, sobre todo las fiestas de Navidad y eso, como que remueven mucho los duelos, ante algún acontecimiento así, o de repente cuando se casa si es la pérdida de un hijo, que es algo muy, 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 muy doloroso, muy fuerte, ¿no? De repente la persona cuando ve que otros hijos se reciben, o otros hijos se novian, como que ahí le remueve todo otra vez, ¿no? Y abre la herida, ¿no? Ante una situación así, como que esa herida se vuelve a reabrir. Después está lo que se llama un duelo exagerado. La persona se siente desbordada,
¿no? Con mucho dolor, y trata de evadir mediante conductas de evitación. Como que ese dolor es tan grande y piensa que no lo puede sobrellevar, que entonces, por ejemplo, va al consumo excesivo de alcohol o de drogas, o trabajan demasía, por ejemplo, evitando el dolor para no afrontar la situación, ¿no? Porque es mucha su pérdida. Después también puede estar lo que se llama duelo enmascarado, que es la persona presenta problemas físicos o realiza conductas que le causan dificultades sin darse cuenta que estas tienen que ver con la pérdida superada. Por ejemplo, puede experimentar síntomas físicos similares a lo del fallecido. Ha pasado que de repente, no sé, una persona, no sé, la mamá tenía un dolor de rodillas, y la persona de repente, cuando pierde a su madre al tiempo, está entre comillas, bien, no está tan mal, aparentemente, pero empieza a sentir los mismos dolores de rodilla que experimentaba su mamá. O le empieza a doler, no sé, la cadera donde le dolía la madre. Como que empieza a experimentar los síntomas que experimentaba esa persona antes de morir, ¿no? Sin darse cuenta que esto en realidad tiene que ver con el duelo que no está resuelto. O también pueden ser síntomas físicos, ¿no? Pueden aparecerle enfermedades a la persona que no tenía antes, no sé, diabetes, hipertensión, que de algún modo están demostrando que ese duelo que está enmascarado, entre comillas, que no lo puede resolver, que no lo puede ir pudiendo resolver. También es un duelo muy complicado, que es el duelo por suicidio, ¿no? Yo trabajo en un grupo que se llama Grupo de Apoyo a los Sobrevivientes de Suicidio, ¿no? Y tenemos papás que han perdido a sus hijos, ¿no? Por suicidio, y es un dolor muy grande, perder un hijo, y más grande aún perder a un hijo por suicidio, ¿no? Cuando uno pierde a alguien por suicidio, la Asociación Psiquiátrica Americana clasifica el trauma de perder a alguien por suicidio, perder a un ser querido por suicidio, ¿no? Como un duelo catastrófico. Es como vivir un acontecimiento catastrófico. Es una de las peores experiencias que una persona puede perder, ¿no? Perder a alguien por suicidio. Más aún si es un hijo, ¿no? ¿Por qué también, por qué es difícil el duelo del suicidio? Bueno, porque es muy de golpe, ¿no? Muy repentino. Bueno, se habla en este proyecto de ley, se habla de eutanasia o suicidio asistido, ¿no? Entonces, un poco también la idea era contarles lo que pasa las personas que pierden a alguien por suicidio. La culpa es muchísimo mayor, ¿no? Porque la persona siempre piensa, o sea, si pensamos las etapas del duelo, ¿no? En esa que hablábamos de culpa, de ira, ¿no? Si la persona piensa que perdió a alguien por suicidio, piensa que pudo haber hecho mucho más cosas que no hizo. Entonces la persona se siente culpable, porque dice, yo lo podía haber ayudado, podíamos haber buscado otra ayuda, podíamos haberlo llevado a otro médico, ¿no? La culpa se vuelve como ira hacia el interior de la persona, que la persona se frustra también, esa frustración que experimentaría el que queda vivo, ¿no? Le despertaría mucho enojo, ¿no? Y ese enojo se volvería también sobre uno mismo como culpa, como ira, porque podía haber, o entiende la persona que podía haber ayudado al otro, que de algún modo podía haberlo ayudado para que terminara sus vidas, pero de otro modo, ¿no? No él mismo quitándose la vida, no haberse visto en esa situación, ¿no? Y lo siente como un abandono los que quedan vivos. Y en realidad es un abandono porque el otro de algún modo eligió dejarme, ¿no? Entonces es muy difícil para los que sobreviven poder llegar a sobrellevar toda esa situación y todas esas emociones que le despiertan, ¿no? Al perder a ese familiar querido por suicidio, a que ese familiar haya optado por dejarlo, por irse, ¿no? Va a haber mucho de ira, de dolor, de tristeza hacia la decisión que tomó esa persona.
Sí, cuidados paliativos puede hacer muchísimo. En realidad, también reflexionando, porque a veces uno vive tan intensamente su trabajo que hay reflexiones que se producen al tiempo de haber experimentado este, emocionalmente, digamos, la atención de muchos enfermos en cuidado, en la tarea que yo hago, que tiene un impacto importante para el equipo, ¿no? También, además de para el paciente y familia. En realidad, hoy reflexionaba mirando muchos escritos y diapositivas que hacemos para educar y para compartir, que el duelo, todos los cuidados paliativos, si lo reflexionamos, por lo que les voy a decir a continuación, es la atención del duelo anticipado que sufre el paciente y la familia, y la atención del duelo de la familia posterior al fallecimiento. Y el duelo anticipado, primero me quería extender un poquito sobre la prevalencia del duelo, ¿no? O sea, ¿qué frecuencia tiene este problema en la atención de enfermos avanzados y que luego fallecen? En Uruguay hay, estoy mirando cifras acá, 32.000, aproximadamente 33.000 muertes por año de todas las causas. Y de ellas, 19.600, o sea, un 60%, necesitan cuidados paliativos. De ese 60%, de esas 19.600 que presentan, por cada una de esos enfermos con la vida amenazada, se generan, según trabajos publicados en España, como recientemente, hace poco tiempo, que se titula Predictores de duelo complicado, se generan, es la autora Pilar Barreto, por si a alguien le interesa, se generan 5 personas dolientes. Y de esas 5 personas dolientes que van a realizar un duelo que podrá ser normal o que podrá ser prolongado, podrá ser, como nos dijo Silvia, duelo complicado, de esas 5, un 15% van a desarrollar un duelo complicado. Si hacemos las cifras de lo que sería el duelo complicado en Uruguay en cuidados paliativos, aproximadamente 14.700 personas tendrán un duelo complicado por año. Cuando vemos todo lo que Silvia refirió sobre, digamos, la calidad de vida de las personas que tienen un duelo complicado, con todos los aspectos que ella habló, y que aún más nosotros, en el caso de duelos de personas que fallecen por enfermedades que amenazan la vida, se ve una alta prevalencia de enfermedad orgánica en los familiares, más allá del duelo enmascarado, que nos refería Silvia, también enfermedades orgánicas, ¿no? Se ve y mucho más prevalente en las parejas que llevan largo tiempo de convivencia, de matrimonio, de pareja, juntos, ¿verdad? El cónyuge en general tiene un alto riesgo de hacer una enfermedad y morir en los 2 años siguientes. Y eso es por el duelo complicado. Entonces estamos hablando de 14.700 personas, de una enfermedad que tiene 14.700 personas por año, es una enfermedad prevalente. Tiene una importancia a nivel de salud pública porque determina costos asistenciales, y si no se atiende determina enfermedades o trastornos más profundos, ¿no? Porque los trastornos psicológicos pueden profundizarse y volverse afecciones con nombre y apellido. O sea que
es algo importante. Eso es un poquito lo que quería decirles. Y luego vamos a hablar un poquito de lo que es el duelo del paciente y familia anticipado, o sea, las pérdidas que también nos refería Silvia, que no son todavía la pérdida de la vida, la pérdida del ser querido, la pérdida del paciente, el fallecimiento, sino que es todo lo que pasa entre el diagnóstico o la noticia o la mala noticia de la enfermedad y el final de la enfermedad y la muerte, ¿no? ¿Y qué pasa allí? Por un lado tenemos en lo físico el duelo por la pérdida de las habilidades físicas, la debilidad, la pérdida de las funciones, de la funcionalidad, de la capacidad de autovalerse, el deterioro cognitivo, por un lado, algunas de ellas, ¿no? Por el otro lado, en el campo emocional tenemos la tristeza, la culpa, el miedo, la ansiedad, la dependencia, la sensación de inutilidad, el enojo, el miedo a la muerte. Son algunas de las emociones que tienen tanto paciente y familia ante una enfermedad que tiene un pronóstico implícito o explícitamente, o sea, sepa o no el pronóstico informado el paciente o la familia, estén o no informados por su equipo tratante, adecuadamente informados, ¿verdad? Todos sabemos cuando tenemos una enfermedad amenazante y todos sabemos cuando no está marchando bien. O sea, más allá de lo que se informe verbalmente, hay una cantidad de información no verbal por los tratamientos recibidos, por los especialistas que lo atienden, porque va manteniendo un malestar, ¿verdad? Y eso va generando un duelo anticipado en el paciente, la percepción de haber perdido lo que era su salud y su autovalidez. Después, en el sentido espiritual, hay un efecto muy importante porque las personas o los pacientes y las familias hacen una crisis en sus creencias, en general, ¿no? Algunos no, y lo vamos a ver, como factores protectores, pero sí que hay una revisión de todo su sistema de creencias religiosas, filosóficas. Hay un replanteo también de la vida y el sentido que tuvo la vida propia y una revaloración de las actitudes y los hechos y los comportamientos que tuvimos en nuestra vida. Y de lo que aportamos a nuestro entorno, a nuestra familia, a la sociedad. En el sentido del rol también que ejercemos en nuestra vida, si somos, digamos, el rol social que tengamos y el rol familiar que tengamos se pierde. También hay una merma económica, ¿verdad? Y todo eso impacta en nuestro, como una pérdida importante, muy significativa. En fin, estas son algunas de las pérdidas que generan lo que se llama el duelo anticipado, y son pacientes y familias que viven esa tristeza, esa pena, esa declinación emocional, la depresión, ¿verdad? Y en muchos casos, sin una adecuada atención, todo esto deriva en un sufrimiento, lo que le llaman y como justificación de la eutanasia, sufrimientos insoportables, ¿verdad? Bueno, pero nosotros vamos a mostrar cómo se puede atender todo este sufrimiento con una adecuada atención en cuidados paliativos o equipos formados en atención paliativa. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para que para que el duelo complicado ocurra? Ese es, en principio, hablamos de lo que ocurre, lo que se pierde cuando nos enfermamos. ¿Y
qué es lo que arriesga que hagamos un duelo complicado? Desde el punto de vista de la familia, y es la calidad del vínculo entre el familiar y el paciente, por ejemplo. Si hay un buen vínculo, si hay disfunciones, si hay buena comunicación, la posibilidad de expresión del paciente de las emociones, cuánto el paciente está habilitado o la familia, es muy común lo que le llamamos en cuidados paliativos el cerco del silencio, ¿verdad? Que la familia, hay un fenómeno psicológico en que la familia conoce el diagnóstico y el pronóstico o parcialmente, o conoce bastante, está bastante cercano a conocerlo, pero no quiere que su familiar lo sepa. Y entonces procura que no se hable del tema al paciente, que el médico establecen cercos o barreras a la comunicación de manera que no se pueda, que no se filtre ninguna información que arriesgue que el paciente sepa su diagnóstico. También se llama, bueno, cerco del silencio es el nombre más aceptado actualmente. ¿Y qué ocurre? En realidad lo que hay es una pobre comunicación, eso empobrece muchísimo la comunicación porque intuitivamente las personas sabemos cuando estamos enfermas y que algo importante nos está pasando. A su vez, el paciente, como ve que su familia no quiere que se hable del tema, no quiere preocuparlos y tampoco habla del tema. Entonces hay una doble barrera en la comunicación. El paciente se va hacia adentro y vive sus emociones muy internamente sin explicitarlas, lo cual determina un altísimo y sufrimiento. ¿Por qué esto va a generar duelo complicado? Porque las familias así no se despiden, así no procesan la vida que llevaron junto a su ser querido, así no se pide perdón, así no se aclaran dudas, no se dejan ordenadas las cosas para la familia que queda, en lo sentido económico, social. Así los niños tampoco entienden lo que pasa con sus abuelos, con sus padres. Las personas dependientes o con problemas dependientes de ese paciente, ¿verdad? Con enfermedades con alta dependencia o discapacitados, tampoco son resueltas sus situaciones, en fin. Todo eso genera luego un duelo, un riesgo de duelo complicado. La vulnerabilidad psíquica familiar es otro factor de riesgo. Las familias, las personas podemos tener problemas psicológicos o en atención médica, o ser muy vulnerables, muy lábiles, muy depresivos. Eso establece un riesgo para el futuro cuando el paciente ya no esté. Y los temas dependientes del diagnóstico de la enfermedad, la demora diagnóstica, la progresión rápida de la enfermedad, el conocimiento o no del pronóstico y la comprensión que las familias puedan tener y el paciente del diagnóstico y el pronóstico, el tiempo que requieren los cuidados si el paciente sufre una enfermedad muy prolongada, el tiempo dedicado a los cuidados y el desgaste y la sobrecarga que pueda tener el familiar, el control de síntomas, también el buen o mal control de síntomas que pueda tener, y sobre todo el síntoma dolor y disnea, que son los que son casi los más frecuentes, y que si no se logra un aceptable control por un equipo capacitado y entrenado, genera en la familia, en general, casi seguro un duelo se va a instalar muy complejo en esas familias. Entonces, todos estos factores entre el diagnóstico y la enfermedad son factores que van a arriesgar el duelo complicado. ¿Qué factores protegen de ese duelo complicado en toda esta situación? El manejo, la capacidad del paciente y la familia del manejo de las situaciones, de las dificultades,
por ejemplo, si las personas son resilientes, si están habituadas a manejar situaciones complejas, si han vivido o tenido experiencia de asistir a otras personas con enfermedades crónicas prolongadas, esas familias y esos pacientes con estas cualidades de abordar con, digamos, integridad y con resolutividad situaciones complejas, tienen protección contra los duelos más complejos. La capacidad de comunicación del paciente y familia, el comprender que digo, lo que procuran los cuidados paliativos, ¿no? Que una verdad tolerable, no una verdad cruelmente establecida, sino un cierto grado de comunicación y de capacidad terapéutica y compasiva, de hacer comprender que una enfermedad no está marchando bien, que su salud está amenazada, pero que se está haciendo todo lo posible y con todas las habilidades de comunicación para que el paciente no se sienta, digamos, para amortiguar el impacto, ¿verdad? Y pueda crear sus defensas con los tiempos necesarios, eso protege contra el duelo, sin duda. La capacidad del paciente de autocuidarse y autovalerse. Muchos pacientes aún ancianos viviendo solos, muy enfermos, son capaces de atender sus propios asuntos y otras personas muy rodeadas y con todos los recursos no. Eso tiene que ver con nuestras propias capacidades de afrontar y el desarrollo y la educación y el entorno que hayamos vivido previamente, ¿no? Es nuestra historia que se instala y así la vivimos cuando estamos enfermos. La capacidad de poner en juego emociones positivas, la capacidad de vincularse a actividades agradables y aceptar la recreación, la distracción, la compañía, ¿verdad? Son factores protectores. Otros factores protectores son los que se vinculan a la capacidad cognitiva de recuperar o establecer creencias religiosas, aun cuando antes no se tuvieran, como ocurre en los hospitales, que los pacientes son visitados por equipos de la iglesia, de distintas organizaciones, distintos voluntarios, y los pacientes aceptan, unos aceptan y otros rechazan y no quieren recibir a nadie y se enojan. Unos ponen sus imágenes, su virgencita, su evangelio sobre la mesa de luz y lo comienzan a leer aunque nunca antes lo hayan hecho, y otros recuperan eso que tenían y otros no lo aceptan y se centran en el dolor y en la pérdida y no lo aceptan. Esos son factores protectores. La confianza en la posibilidad de poco alivio, la capacidad de creer y de tener esperanza, ¿no? Que eso es también una condición de nuestra psiquis y de nuestra mente, que tiene a veces vínculo con lo religioso y a veces no. Hay personas naturalmente muy alegres y muy positivas. La capacidad de encontrar sentido a nuestra nueva experiencia, ¿no? De resignificar, que eso se habla mucho en lo que se llama sufrimiento insoportable, entre comillas, las personas que no pueden resignificar su vida, aún teniendo recursos para hacerlo, ¿verdad? Y otros que sí. Y sentimientos de ser útil a pesar, capacidad de ser útil en el sentido práctico, personas que desarrollan pequeñas tareas en su hogar hasta los últimos días de su vida, como coser cosas o estar atento a las cuentas, en fin, al orden, pequeñas cosas que dependen de nuestras propias capacidades psicológicas. Favorecer la relación del paciente con su núcleo familiar. Fundamentalmente trabajan en eso. Si vamos a pensar, procuramos conocer al paciente, sus rasgos psicológicos, a la familia, su estructura, su funcionamiento interno y ver los canales, conocer los canales que se pueden hacer
para favorecer esa relación. A su vez, habilitar en la comunicación, o sea, habilitar y ir derribando de forma terapéutica sin invalidar el sufrimiento por los que las familias no quieren que sus familiares sepan el diagnóstico, pero sí procurando derribar progresivamente los cercos, las barreras para la comunicación y que se pueda establecer una comunicación humanizada, compasiva, terapéutica, que permita que esos lazos se sanen, que se fortalezcan, que exista el perdón. Incrementan la sensación de control del paciente y la familia sobre la situación, capacitando desde el punto de vista de la enfermería, el cuidado, la alimentación, la administración de fármacos, la autonomía para administrar por distintas vías, entrenamiento para administrar analgésicos, y eso genera habilidades, educar en habilidades para ir generando alivios progresivos. Y después el acompañamiento espiritual. No todos los equipos están entrenados en esto, pero sí se deriva y se procura que las personas acudan a sus recursos espirituales previos, a sus religiones, a su filosofía, y si hay tiempo, si los equipos están entrenados, se hace un acompañamiento. A veces los médicos o las enfermeras o los psicólogos se quedan sus buenas ratos con los pacientes, procurando darle sentidos a su vida. Y los cuidados paliativos, o sea, calificar un sufrimiento de insoportable en un paciente con la vida amenazada, sin haber instaurado un sistema de profesionales entrenados que puedan identificar cuáles son los factores de sufrimiento, es realmente negar un derecho de salud que está establecido en el mundo entero, que es posible lograr, es posible. Y los sufrimientos se bajan en su intensidad y las personas se encaminan hacia duelos normales y los vínculos se sanan y el dolor se alivia.